Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que ha desatado una verdadera tormenta de emociones y especulaciones en el universo del espectáculo. Algo que ha tocado las fibras sensibles de muchísimos fans, dejándolos con el corazón encogido y un mar de interrogantes. Vamos a hablar de un artista que admiramos profundamente, Ozge Gurel, y de un momento verdaderamente conmovedor que la une a Serkan Ayolu y a un coche. Si han escuchado bien, Ozge Gurel llorando al subir al coche de Serkan Ayolu. La pregunta que resuena en todos los rincones es, ¿qué pudo haber sucedido para desembocar en un instante tan íntimo, tan expuesto y visiblemente afectado? Ese es el misterio que nos proponemos desentrañar hoy. Si son devotos seguidores de Ozge y Serkan, o si simplemente disfrutan estar al tanto de las últimas noticias y los giros dramáticos del mundo de las celebridades, este vídeo está hecho para ustedes. Y antes de sumergirnos de lleno en esta fascinante historia, les pido un favor enorme: no olviden presionar ese botón de asterisco suscribirse que ven aquí abajo. Así se asegurarán de no perderse ni un solo uno de nuestros vídeos y, sobre todo, activen la asterisco campanita de notificaciones para que les avisemos al instante cada vez que publiquemos algo nuevo. Su apoyo incondicional es el combustible que nos impulsa a seguir creando el mejor contenido para ustedes. Como bien anticipaba, la escena que ha capturado la atención general de la manera más impactante ocurrió hace muy poco. Las imágenes que han circulado son, sin exagerar, impactantes. Ver a Ozge Gurel, una actriz reconocida por su extraordinario talento, su férreo profesionalismo y una personalidad que, por lo general, irradia serenidad y aplomo, en un estado de vulnerabilidad tan palpable, ha generado una auténtica avalancha de especulaciones y una ola de genuina preocupación entre sus seguidores más fieles. El contexto de lo sucedido, aunque para nosotros, como observadores externos, pueda parecer algo nebuloso, parece ser que Ozge se disponía a abandonar algún lugar, quizás un evento social, el set de grabación de un proyecto o una reunión importante. Al dirigirse hacia el vehículo donde la esperaba Serkan, las lágrimas comenzaron a brotar, de forma visible y sincera. Es fundamental hacer hincapié en que las imágenes de las que disponemos son fragmentarias, breves, y es muy probable que no narren la historia completa. Sin embargo, la expresión de su rostro, la forma en que se secaba las lágrimas con movimientos delicados, todo en conjunto, apunta a un momento de emoción profunda, de una intensidad que trasciende la mera fugacidad de un instante. Ahora, la gran incógnita que flota en el aire es, ¿qué pudo haber desencadenado estas lágrimas? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también del análisis minucioso, basándonos en lo que conocemos sobre la estrecha relación que une a Ozge y Serkan. Ambos conforman una de las parejas más queridas y admiradas del panorama mediático turco, y han compartido escenarios vitales y profesionales de manera muy intensa. Sus seguidores los han acompañado en cada paso, celebrando cada uno de sus éxitos y brindando un apoyo incondicional a su relación. Es importante destacar que afortunadamente han mantenido un elevado grado de privacidad respecto a su vida personal, lo cual es completamente comprensible y saludable. Sin embargo, en ocasiones, esta misma privacidad, cuando surgen momentos tan visibles como este, puede alimentar aún más la curiosidad y las ansias de saber por parte del público. Una de las posibilidades más inmediatas que surgen, y que resulta bastante reconfortante, es que las lágrimas fueran producto de una emoción pura y desbordante. Quizás un reencuentro largamente esperado y cargado de sentimiento, una despedida temporal que evocara una profunda melancolía, o incluso la noticia de algo increíblemente feliz que la superara de tal manera que sus emociones se desbordaran de forma espontánea. Debemos recordar que la vida de un actor o actriz es, por naturaleza, una existencia de altísima intensidad. Horarios extenuantes, viajes constantes, una presión mediática y profesional que puede ser abrumadora. Tal vez fue simplemente el resultado de un torbellino de emociones acumuladas que encontraron su vía de escape en ese preciso instante. Y la presencia de Serkan, su compañero, su apoyo incondicional, se convirtió en el catalizador perfecto para permitir que esas emociones fluyeran. Es algo sumamente común y natural que ante una persona de absoluta confianza, con quien se comparte una conexión tan profunda, uno se permita mostrar su faceta más vulnerable. Otra teoría que ha cobrado una considerable fuerza en los debates online está íntimamente ligada a su ámbito profesional. Si bien Ozge y Serkan son una pareja sólida y consolidada en su relación, también son profesionales dedicados que a menudo,
se ven inmersos en proyectos que pueden resultar emocionalmente muy demandantes y agotadores. Podría ser que Ozge acabara de interpretar una escena particularmente dura, cargada de dramatismo y sufrimiento, o que estuviera lidiando con alguna dificultad o reto específico en su actual proyecto. Las actrices, al igual que los actores, tienen la increíble capacidad de canalizar emociones muy intensas para dar vida a sus personajes, y en ocasiones, la delgada línea entre la ficción y la realidad puede volverse un tanto difusa, o simplemente el agotamiento emocional acumulado puede hacer mella en su estado anímico. La presencia de Serkan en ese escenario podría haber sido un bálsamo, un consuelo tangible, un recordatorio de que no estaba sola en sus desafíos profesionales, un puerto seguro al que acudir. No podemos bajo ninguna circunstancia obviar la posibilidad de que algo relacionado con su esfera más íntima y personal, ajeno a los focos de atención pública, haya sucedido. A veces eventos familiares de gran calado, preocupaciones por la salud de seres queridos, o simplemente los altibajos inevitables y universales de la vida pueden impactar a cualquiera, sin importar cuán famosa o exitosa sea esa persona. Si bien carecemos de información concreta y verificada al respecto, es una puerta que no podemos cerrar sin antes haberla explorado como una posibilidad. La vida privada de cualquier individuo, por muy expuesta que esté su figura pública, tiene sus propios desafíos, sus propias alegrías y sus propios momentos de dificultad. Y las lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son una respuesta humana universal ante una vasta gama de experiencias emocionales. Es crucial, sin embargo, que en medio de esta vorágine de especulaciones, no caigamos en la trampa de la malintencionada especulación o en la creación de rumores infundados y dañinos. Las imágenes son lo que son, una mujer visiblemente afectada por alguna emoción. La forma en que Serkan reaccionó ante su lado es, sin duda, también digna de ser mencionada. En los fragmentos de vídeo que se han compartido, se le puede observar a Serkan acercándose a ella, quizás extendiéndole un abrazo reconfortante o susurrándole algunas palabras de consuelo y apoyo. Su reacción parece ser una mezcla de preocupación genuina y un instinto protector, lo cual es completamente natural y esperable en una pareja que se ama y se cuida. Esto refuerza la idea de que, independientemente de la causa específica que haya provocado el llanto de Ozge, lo más importante es que estaban juntos para afrontarlo unidos. Los fans, como es completamente lógico y previsible, han reaccionado de maneras muy diversas. Muchos han manifestado su preocupación más sincera y han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y ánimo dirigidos a Ozge. Otros, con un afán casi detectivesco, han intentado analizar cada milímetro de las imágenes, buscando pistas ocultas para descifrar la causa subyacente. Y por supuesto, no faltan aquellos que, quizás por naturaleza o por simple gusto, disfrutan del drama y la vorágine de la especulación. En este punto es fundamental recordar que detrás de estas figuras públicas hay seres humanos con sentimientos complejos, vidas intrincadas y emociones profundas, y que sus momentos de mayor vulnerabilidad merecen ser tratados con el máximo respeto y empatía. Hemos sido testigos a lo largo del tiempo de cómo las parejas de celebridades a menudo se ven sometidas a un escrutinio público implacable, y este incidente no es, ni mucho menos, la excepción. Lo que sí resulta tremendamente esperanzador y edificante es ver la unidad, la solidez y el apoyo mutuo que Ozge y Serkan parecen demostrar en este momento. En un mundo mediático donde las relaciones públicas pueden ser increíblemente volátiles y efímeras, la fortaleza y la profundidad de la conexión que existe entre ellos parece ser un faro de esperanza y estabilidad. Reflexionando sobre este evento en particular, nos damos cuenta de lo frágil que puede ser la condición humana en ciertos momentos, pero también de la inmensa fortaleza que podemos encontrar en el apoyo y el amor de quienes nos rodean. Las lágrimas, aunque a menudo se perciben erróneamente como un signo de debilidad o de fragilidad, son en realidad una manifestación profunda de la capacidad de sentir, de experimentar, de conectar a un nivel visceral. Y el hecho de que Ozge haya podido permitirse estar en un momento de vulnerabilidad y haya sido recibida con un apoyo tan evidente y reconfortante por parte de Serkan, es en sí mismo una hermosa historia. Nos recuerda que incluso las estrellas de cine, envueltas en el deslumbrante glamour y la fama, también atraviesan momentos de fragilidad y necesitan desesperadamente el consuelo, la comprensión y el amor de sus seres queridos. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? La verdad es que sin una declaración directa y oficial por parte de Ozge o Serkan, solo podemos basarnos en conjeturas informadas, en deducciones lógicas fundamentadas en lo que observamos y en lo que sabemos sobre ellos como pareja.
Lo más probable es que la razón detrás de sus lágrimas sea profundamente personal e íntima, y aunque a todos nos encantaría conocer todos los detalles para saciar nuestra curiosidad, quizás sea más prudente y respetuoso dejarlo en el ámbito de su privacidad. Lo realmente importante para nosotros como seguidores y admiradores es enviarles energía positiva, desearles lo mejor en todos los aspectos de sus vidas y recordar que todos, absolutamente todos, tenemos nuestros momentos de altibajos, nuestros días de sol y nuestros días de lluvia. Para recapitular y poner un punto final a este análisis, hemos explorado en detalle la conmovedora escena de Ozge Gurel llorando al subir al coche de Serkan Ayolu. Hemos considerado diversas posibilidades, desde la pura emoción desbordante hasta factores más complejos relacionados con su vida profesional y personal, siempre poniendo un énfasis especial en la importancia fundamental de la privacidad y el respeto hacia su intimidad. Lo que queda innegablemente claro, y es un punto de gran alivio para muchos, es que sin importar cuál haya sido la causa específica, el apoyo mutuo y la sólida conexión entre Ozge y Serkan parecen ser inquebrantables, un verdadero pilar en sus vidas. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado en este minucioso análisis. Espero sinceramente que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí me lo ha sido desarrollarlo, y que les haya brindado una nueva perspectiva sobre este evento tan comentado. Me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que pudo haber ocurrido? ¿Cómo creen que las celebridades logran manejar la inmensa presión de ser observadas y analizadas constantemente por el público? Por favor, no duden en dejarme sus reflexiones, sus teorías y sus opiniones aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus puntos de vista. Su participación activa es lo que hace que nuestro canal sea verdaderamente especial y vibrante. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir disfrutando de más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compártanlo sin reservas con sus amigos y familiares que también puedan estar interesados en esta historia, y, lo más importante de todo, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratuito y nos ayuda muchísimo. Nos vemos muy pronto en nuestro próximo vídeo. Cuídense muchísimo y hasta la próxima.